En el siglo X, una época que solemos imaginar como, bueno, un pozo oscuro de caos y superstición, un papa no se limitó a oficiar misas mientras su mundo se desmoronaba. Se puso al frente no con una espada en la mano, sino con un plan, y se convirtió en el arquitecto de una alianza militar que cambiaría la historia de Italia. Y lo hizo en un momento en el que el propio papado era increíblemente frágil, a menudo un simple juguete en manos de las familias nobles de Roma. Eso es lo que hace que su historia sea tan anómala y fascinante. Que reinó entre el 914 y el 928. Y para este análisis contamos con un material de base muy interesante, un documento de una organización llamada Civic ODM, titulado Papa número 123 Juan X. La misión que nos proponemos es ir más allá de la crónica de batallas y entender cómo y por qué un líder espiritual asumió un rol tan marcadamente militar. La gran pregunta que late en todo esto es, ¿estamos ante un acto de pura ambición terrenal o, como sugiere la fuente, ante una de las expresiones más extremas de responsabilidad pastoral? Pues para empezar a responder a eso hay que respirar el aire de esa época. El documento utiliza el término clásico, saeculum obscurum, el siglo oscuro. Y no es una licencia poética, ¿eh? Italia era un mosaico de poderes enfrentados, sin una autoridad central clara. Ninguna. Los descendientes de Carlomagno habían perdido el control, y lo que teníamos eran ducados, principados y facciones nobles luchando constantemente. Y en Roma la lucha era aún más feroz. En ese contexto de vacío de poder, claro, cualquier amenaza externa encuentra un terreno abonado para prosperar. Entendido el contexto de caos. Pero vayamos a la amenaza en sí. El documento habla de bandas sarracenas, pero ¿qué significaba eso para la gente de la época? ¿Hablamos de un ejército organizado o de algo más parecido a un terrorismo constante? Mucho más lo segundo. No imaginemos un ejército regular con estandartes marchando hacia Roma. Eran grupos muy móviles, con bases fortificadas a lo largo de la costa, especialmente en el río Gariliano. Desde ahí lanzaban incursiones rápidas y brutales. O sea, su objetivo no era la conquista. No, en ese momento su objetivo era el saqueo. Quemaban monasterios, profanaban iglesias, secuestraban a gente para pedir rescate y, sobre todo, generaban un estado de terror permanente. Que paralizaba todo, claro. Exacto, paralizaba el comercio, la vida cotidiana. La fuente describe décadas de esta sangría constante. Entiendo la fragmentación política, pero aún así sorprende. No había ningún príncipe lo suficientemente poderoso como para intentar liderar una defensa por su cuenta y de paso ganar prestigio. Es una combinación de ambas cosas. Por un lado, sí que había líderes poderosos, como Berengario I o los duques de Spoleto, pero estaban tan enfrascados en sus propias luchas, En lo suyo. en lo suyo, que veían a sus vecinos cristianos como una amenaza más inmediata que los sarracenos. Unir fuerzas significaba darle la espalda a tu rival, que seguramente aprovecharía para apuñalarte. Un callejón sin salida, vamos. Totalmente. Y por otro lado, la naturaleza de las incursiones las hacía difíciles de combatir. Para cuando un duque reunía a sus hombres, los sarracenos ya habían atacado y se habían retirado a sus fortalezas. Faltaba una estrategia coordinada. Un callejón sin salida estratégico y político. Y es en este vacío, en esta parálisis colectiva, donde emerge la figura de Juan X. El documento que manejamos apunta a un dato biográfico que parece clave. Antes de ser papa, fue arzobispo de Rávena. ¿Por qué es tan importante? Porque Rávena no era una diócesis cualquiera. Históricamente había sido la capital del Imperio Romano de Occidente y luego del exarcado bizantino. Era una ciudad con un inmenso peso político y simbólico, y su arzobispo era, por necesidad, un diplomático de primer nivel. Ah, claro. Alguien que sabía tratar con príncipes, embajadores bizantinos, señores de la guerra. Esa experiencia le proporcionó a Juan X una visión estratégica y una red de contactos que iban mucho más allá de las intrigas locales de Roma. No era un monje sacado de un claustro, ¿sabes? Era un hombre de Estado que entendía perfectamente el mapa del poder. Vale. Entonces no estamos hablando de un papa guerrero con armadura y espada, que es la imagen que a veces tenemos. El documento pinta un retrato muy diferente, ¿verdad? Su arma no fue el acero, sino la diplomacia. Exactamente. Y aquí es donde su pontificado se vuelve extraordinario.
La fuente subraya que Juan X no empuñó la espada ni dirigió tropas en el campo de batalla. Su genio consistió en hacer algo que nadie más podía: actuar como convocante. El que una a todos. Eso es. Se dio cuenta de que la única autoridad que todos aquellos príncipes y duques rivales respetaban, al menos nominalmente, era la del Papa. Usó esa autoridad moral como palanca para forjar una coalición militar sin precedentes. Me cuesta imaginar esas reuniones. Tienes a príncipes que probablemente se odian a muerte, y llega el Papa y les dice: señores, tenemos que dejar esto de lado por un bien mayor. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué tipo de palancas usó? A ver, la fuente se centra más en el resultado, pero podemos inferir la estrategia. Por un lado, usó el argumento del bien común y la defensa de la fe, un llamamiento poderoso. Pero por otro, ofreció algo que todos deseaban: legitimidad. Ah, El premio gordo de la coalición fue la coronación imperial de Berengario I. Juan X le ofreció la corona imperial a cambio de que pusiera su ejército al servicio de la Liga. Fue un movimiento de alta política. una jugada maestra. Usó el mayor honor espiritual como incentivo para un objetivo militar. Exacto. Unió lo celestial y lo terrenal de una forma increíblemente pragmática. Claro, porque su poder no venía de tener el ejército más grande, sino de ser la única figura que, en teoría, estaba por encima de las disputas de todos. El único árbitro posible. Y la culminación de toda esta actividad diplomática fue un acontecimiento que lo cambió todo: la batalla del Garillano en el 915. Sí, esa batalla es el punto central de su pontificado. Fue el resultado directo de esa liga cristiana que él, y solo él, había conseguido tejer. Por primera vez, fuerzas del norte de Italia, del centro, tropas bizantinas del sur, lucharon juntas, bajo un mando unificado, contra el principal bastión sarraceno. Y fue una victoria aplastante, ¿no? Total, la batalla, según describe la fuente, no fue un simple enfrentamiento, sino un asedio prolongado y una victoria total. Y el resultado fue devastador para los sarracenos. El documento habla de una expulsión definitiva de esa región. Esto debió tener un impacto psicológico y social tremendo. Inmenso. Pensemos en generaciones de personas que habían vivido bajo una amenaza constante. La victoria en el Gariliano no fue solo un alivio, fue la restauración de la seguridad. Liberó vastos territorios y rutas comerciales. Fue, sin exagerar, un punto de inflexión. Pero lo que la fuente de Civic ODM recalca es que no debemos leer este evento solo en clave militar. La lectura que propone es mucho más profunda. Un momento, porque esto es un giro de guión. Normalmente, cuando pensamos en un papa medieval metido en política, la palabra que nos viene a la mente es poder. Poder temporal. Pero lo que este documento sugiere es que para Juan X la palabra clave era responsabilidad. ¿Es así? Precisamente, la fuente lo enmarca dentro de lo que llama la diaconía petrina, es decir, el servicio de Pedro. Desde esta perspectiva, la acción de Juan X no es la de un rey que busca conquistar, sino la de un pastor que tiene la responsabilidad de proteger a su rebaño de un peligro mortal. O sea, el poder como herramienta, no como fin. Exacto. El poder que ejerce es una herramienta de servicio, una carga que asume porque la situación lo exige. Es la autoridad puesta al servicio de la vida, la fe y la paz de su pueblo. Eso recontextualiza por completo la figura. No es un papa que se mete en política por ambición, sino un líder que utiliza las herramientas políticas a su alcance para cumplir lo que él entiende como su misión espiritual. Correcto. Y esta interpretación, según el documento, se ve trágicamente confirmada por lo que sucede después. Porque si su objetivo hubiera sido la acumulación de poder personal, su historia habría terminado de otra manera. Entonces tenemos la imagen de un líder en la cima del mundo. Ha unificado a los príncipes, ha neutralizado una amenaza existencial. Uno esperaría que las crónicas lo recordaran con estatuas. Pero lo que viene después es todo lo contrario, y es casi incomprensible. Es una caída brutal. Tras el éxito del Gariliano, Juan X intentó seguir estabilizando la política en Italia. Pero al hacerlo, se granjeó la enemistad de una de las facciones más poderosas de Roma, liderada por Marozia. En el 928, esta facción dio un golpe de estado. Depusieron a Juan X, asesinaron a su hermano delante de él y lo encerraron en el castillo de Sant'Angelo. Espera, después de lograr lo imposible, su final es en una celda, a manos de las mismas élites locales. Eso no tiene ningún sentido a primera vista.
¿Cómo un líder tan eficaz y respetado acaba así? La interpretación que ofrece la fuente es que, precisamente, su final demuestra la autenticidad de su misión. Si su objetivo principal hubiera sido consolidar su propio poder en Roma, habría dedicado todos sus esfuerzos a jugar ese juego, tejer alianzas, eliminar rivales. Se habría centrado en las intrigas de Roma. Justo. En cambio, su enfoque estuvo en la amenaza exterior, en el bien común de Italia. Se preocupó más por el rebaño que por asegurarse el control de la granja, por así decirlo. Es decir, su caída es la prueba de que su lealtad no estaba con las facciones de poder, sino con un ideal más grande. El documento lo plantea en términos muy potentes, hablando del carácter martirial de su servicio. Argumenta que su muerte, probablemente asfixiado en su celda, no es un fracaso político, sino la culminación de su testimonio. Demuestra que no actuaba por interés propio porque aceptó las consecuencias. Encarna, de forma dramática, la idea del pastor que da la vida por sus ovejas. Vaya. Su final, por tanto, no invalida su legado, lo sella. Esa es la tesis. Vale, pero la imagen de un papa bendiciendo un ejército sigue siendo chocante. Choca con el mensaje de paz del Evangelio. ¿Cómo se concilia todo esto desde una perspectiva de fe? El propio documento parece anticipar esta objeción y le dedica un anexo entero. Sí, y es una parte crucial, porque aborda la tensión de frente, buscando un marco bíblico para la legítima defensa. Y es interesante cómo lo estructura. Primero acude al Antiguo Testamento para explicar que la paz bíblica, el shalom, no es solo la ausencia de guerra, es un concepto mucho más rico. Plenitud, justicia, armonía. El orden correcto de las cosas. Eso es. Pero la Biblia también es muy realista sobre la existencia del mal y la necesidad de ponerle límites. Cita, por ejemplo, el Eclesiastés. Hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. No como una carta blanca para la violencia, sino como el reconocimiento de que hay momentos en los que, para preservar esa paz, es necesario enfrentarse al mal. Y menciona también el deber de proteger al inocente, ¿verdad? Sí, se apoya en salmos como el 82, que llama a librar al pobre y al indigente de la mano de los impíos. La justicia a veces exige intervención. Luego, el documento da el salto al Nuevo Testamento, que es donde la tensión es mayor. Cristo es el príncipe de la paz, pero la fuente argumenta que Jesús no predica una pasividad cómplice ante el mal. ¿Y cuál es el argumento clave para conectar el mensaje de Cristo con la defensa armada? La clave, según el texto, está en la carta a los Romanos de San Pablo. En el capítulo 13, Pablo describe a la autoridad legítima como servidora de Dios para el bien, cuya función es poner freno a la injusticia, llevando la espada no en vano. No es una sacralización de la violencia, sino el reconocimiento de que la autoridad tiene la responsabilidad de proteger. Aplicado a Juan X, su acción se ve como el ejercicio de esa responsabilidad en una situación límite. Exactamente. No como una guerra de conquista, sino como una acción defensiva, un acto de caridad, por así decirlo, para proteger al pueblo. Así que, desde esta perspectiva, la batalla del Gariliano no sería una traición al Evangelio, sino una aplicación dolorosa y necesaria de la caridad en el plano político. El documento lo resume de forma muy clara. La elección no era entre violencia y santidad, sino entre la violencia injusta del agresor y la defensa responsable del bien común. La acción de Juan X se presenta como un acto de servicio para preservar la vida. De acuerdo. Si tratamos de sintetizar todo lo que hemos explorado, la figura de Juan X que nos presenta este material es la de un líder excepcional. En medio de un vacío de poder absoluto, utilizó su autoridad moral para unificar a poderes enfrentados y lograr lo que parecía imposible. Y todo ello no por ambición personal, sino asumiendo un rol de servicio que finalmente le costó la vida. Exacto. Es un paradigma del poder entendido no como posesión, sino como responsabilidad. La batalla del Garigliano, leída desde esta óptica, es la manifestación más clara de cómo la autoridad espiritual del papado se tradujo en un bien común tangible. La imagen final que deja la fuente es poderosa. En aquel momento crítico, no fue la espada la que sostuvo a la Iglesia, sino la fe y la responsabilidad de un pastor que se negó a abandonar a su rebaño. Una historia compleja que, sin duda, desafía muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre el poder, la fe y el liderazgo en la Edad Media.
nos muestra una autoridad moral que interviene eficazmente donde las estructuras políticas han fracasado. Si traemos esa idea a nuestro mundo, lleno de crisis humanitarias, estados fallidos, amenazas globales, nos obliga a preguntarnos, ¿qué papel puede o debe jugar hoy la autoridad moral, ya sea religiosa o secular, para forjar unidad y proteger a las poblaciones más vulnerables? ¿Es solo un ideal o puede, como en el Gariliano, convertirse en una fuerza real y efectiva?